Buenos días, nuevamente aquí, estudiantes del grupo ELEN 1020, Electricidad AC. Hoy quiero hablarles del tema de la ley de Ohms que aplica no solamente para AC, sino para DC, aplica para todo tipo de circuitos eléctricos. Y este tema es uno de los más importantes que tenemos en este curso y en este trimestre. La ley de Ohms, como establece aquí el tema del curso que estamos viendo en este momento, es la ley fundamental que rige la electricidad. Es la relación matemática que existe entre los tres parámetros importantes que hay en un circuito. Ya nosotros vimos, tanto en el E1020 como en el E1010, que en todo circuito eléctrico tenemos tres componentes principales. Estos tres componentes principales son el voltaje, ¿verdad?, que es la energía que provee la fuente, la energía almacenada en la fuente, disponible para hacer un trabajo útil si se conecta a una carga. Tenemos la corriente, y esta corriente es la energía que le vamos extrayendo de esa fuente de energía o batería poco a poco, ¿verdad?, para que llegue a la carga, haga su trabajo útil y regrese a la batería. Y la carga o resistencia, que es el componente que hace el trabajo útil en el circuito, ¿verdad? Tenemos esos tres parámetros presentes en cada circuito. De hecho, si no hay uno de los tres, no hay circuito eléctrico, ¿verdad? Ya nosotros vimos, por ejemplo, el caso de la batería. Vamos a borrar aquí un momentito. Ok. Y vamos entonces a hablar de lo que es la ley de Ohms, que vendría siendo lo que relaciona esas tres cantidades en el circuito. ¿Ok? La ley de Ohms, según el escrito que ustedes tienen, el que yo les envié, dice que, como le acabo de decir, la relación entre estos tres parámetros, pero dice lo siguiente, ¿verdad? Y lo tienen escrito ahí, que dice que nos especifica que el voltaje que necesita una carga para funcionar es igual a la cantidad de corriente que ala esa carga, la cantidad de amperes que ala la carga, multiplicado por la cantidad de ohmios de la carga, o sea, la resistencia de la carga. ¿Ok? Eso lo podemos poner pues de esta forma, ¿verdad? El voltaje necesario que necesita una carga para funcionar, ¿verdad? Cuando hablamos de una carga, pues un abanico, un televisor, un celular, cualquier cosa que yo conecte a un circuito, va a ser igual a la corriente que ala esa carga multiplicado por la resistencia de esa carga, los ohmios de esa carga. ¿Ok? Si yo lo pongo en términos de las unidades, nosotros dijimos ya aquí en el E1010 y aquí en el E1020 que voltaje se mide en voltios, que corriente se mide en amperes y que resistencia se mide en ohmios. Pues la ley de Ohms entonces lo que nos dice es que el voltaje necesario para cualquier cosa poder funcionar es igual a la cantidad de amperes que ala por los ohmios que tiene. ¿Ok? Básicamente eso es lo que dice la ley de Ohms. Si yo lo pongo ahora en abreviatura, voltios o voltaje, lo abrevio como una V. La corriente, los amperes, no la voy a abreviar ni con una C ni con una A, lo abrevio con una I, porque originalmente a la corriente se le conoció como intensidad de flujo eléctrico, por eso se utiliza la I nada más. Y la resistencia con una R. Y esto que está aquí viene siendo entonces la famosa ley de Ohms. Nos dice que voltaje en cualquier punto de un circuito es igual a la corriente que se ala o consume multiplicado por el ohmio de esa carga. ¿Ok? Y puesta así como está, esto es lo que se conoce como la forma de voltaje, porque es la que se utiliza para calcular voltaje, forma de voltaje de la ley de Ohms.
¿Ok? Se conoce como la forma de voltaje porque es la que se utiliza cuando utilizamos la ley de Ohms para calcular voltaje. Vamos a ver rapidito un ejemplito aquí en nuestra gigantesca pizarra. Ok, vamos a borrar aquí con nuestro borrador marca Acme. Y entonces vamos a suponer que tenemos el siguiente circuito. Sencillo, ¿verdad? Está otro circuito. Vamos a suponer que tengo una carga, una resistencia de 8 ohmios, ¿verdad? Como si fuera una bocinita, por ejemplo. Una bocina tiene usualmente 8 ohmios. Y entonces tenemos que en nuestro circuito, esa bocina, por ejemplo, de 8 ohmios, vamos a suponer que necesita 3 amperes, la corriente son 3 amperes para funcionar. Si yo le pongo 3 amperes, pues la bocina funciona. Ahora, para yo lograr 3 amperes para esa bocina de 8 ohmios, ¿qué batería, qué voltaje le tengo que conectar ahí? ¿Verdad? Desconocemos el voltaje. Pues bien, decimos, el voltaje que necesita nuestra carga para funcionar es igual a la corriente que ala, 3 amperes, multiplicado por la resistencia que tiene. Lo mío son 8. ¿Cuánto sería 3 por 8? 3 por 8, 24. ¿24 qué? Voltios. ¿Qué me está diciendo la ley de Ohms? Que si esta carga, que dijimos que era, ¿verdad?, una bocina, que si esta bocina de 8 ohmios necesita 3 amperes para oírse, para que funcione, para que suene, pues yo le tengo que colocar una batería de 24 voltios. Si le pongo una batería de 24 voltios, funciona perfecto. Si le pongo una batería de más de 24 voltios, hace que la corriente sea mayor y se quema la bocina. Si le pongo una batería de menos de 24 voltios, pues o no se oye, o se oye bajito, o se oye de forma errática, ¿verdad? Con mucho ruido. Por lo tanto, la ley de Ohms en este momento me está ayudando a calcular qué fuente de energía le tengo que proveer esa carga para que tenga un funcionamiento correcto. Espero, ¿verdad?, que este ejemplito le haya ayudado. Ahora, la ley de Ohms no solamente me sirve para buscar voltaje, ¿verdad? Ya vimos que esa ley de Ohms puesta de esa forma, voltaje es igual a corriente por resistencia, la voy a utilizar si deseo conseguir el voltaje necesario en algún circuito. Pero hay veces que lo que yo deseo conseguir no es el voltaje, y sí la corriente, ¿verdad? La corriente, por ejemplo, qué corriente va a fluir por un circuito para saber qué tipo de cablería le voy a utilizar, ¿verdad? Ustedes saben que no todo tipo de cable funciona o sirve para toda cantidad de corriente, ¿verdad? Dependiendo de la cantidad de corriente es el grosor del cable, que lo van a ver más adelante. Pero por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo este circuito que está aquí, ¿verdad? Vamos a ver este otro ejemplito. Vamos a suponer que tengo este circuito, tengo una resistencia aquí de 50 ohmios, de 50 ohmios. Déjame poner este ohmio más lindo que está muy feo. 50 ohmios. Ok, y tengo una batería aquí de, vamos a suponer que tengo una batería aquí de, qué sé yo, que de 100 voltios. Vamos a suponer que tengo ahí 100 voltios disponibles. Pregunto yo, ¿qué corriente es la que va a estar fluyendo por ese circuito? Ahí, la corriente sale de la batería, pasa por la carga y regresa a la batería. ¿Qué corriente va a estar fluyendo? Bueno, pues voy a utilizar la ley de Ohms, pero ahora en vez de calcular voltaje, voy a calcular corriente. Por lo tanto, rearreglo un poquito nuestra ley de Ohms de esta forma. Como se dice en matemática, despejo para la variable corriente. Y quedaría así. Corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Ahora en vez de multiplicarse, se divide, ¿verdad? Si estuviéramos hablando de matemática, paso la I para acá y paso el voltaje para acá, ¿verdad? Y entonces pues queda rearreglada de esta forma. Entonces vamos a ver aquí cómo yo la utilizo ahora. Pues ahora, como voy a calcular corriente, esto ahora yo la llamo la forma de corriente de la ley de Ohms. La otra era la forma de voltaje porque me ayudaba a buscar voltaje. Esta es la forma de corriente porque me ayuda a buscar corriente o amperes. Y me dice que en este caso, ¿verdad?, la corriente va a ser igual al voltaje de la fuente, 100, entre la resistencia, 50. Si yo divido 100 entre 50, me da 2 amperes. ¿Qué me está diciendo? Que por este circuito
de una carga de 50 ohmios expuesta a una batería de 100 voltios, van a estar fluyendo por ahí 2 amperes. Pues entonces yo utilizo el cable adecuado que me permita el flujo a través de él de 2 amperes. ¿Okay? Fíjate que entonces la forma de voltaje la utilicé para calcular o buscar un voltaje. La forma de corriente de la ley de Ohms es la misma para calcular el amperaje o corriente en un circuito, y todavía hay una más que nos falta, ¿verdad? Tenemos ahí la resistencia. También hay una forma para calcular resistencia. Vamos a verla. Ok. Si queremos calcular entonces resistencia, la formulita, pues ¿verdad? La ley de Ohm, ya tenemos voltaje igual a corriente por resistencia, forma de voltaje, corriente es igual a voltaje sobre resistencia, forma de corriente, y ahora resistencia es igual a voltaje sobre corriente, que es la forma para calcular el ohmiaje. ¿Ves? Vamos a suponer que tengo el siguiente circuito. Tengo una batería de 12 voltios y yo necesito, ¿verdad? Porque dijimos que la función de una resistencia es controlar la cantidad de corriente. Pues yo necesito que por algún lugar pasen exactamente 2 amperes. ¿Por qué? Porque por aquí va a haber conectado un componente, un transistor, un circuito integrado que necesita exactamente 2 amperes para funcionar. Perdón. Pues entonces yo, ¿qué resistencia debo colocar ahí para que permita que solamente pasen 2 amperes? Pues yo digo, resistencia es igual al voltaje sobre la corriente. Sería igual a 12 voltios entre 2 amperes igual a 6 ohmios. ¿Qué quiere decir eso? Si yo tengo una batería y quiero que de esa batería salgan solamente 2 amperes, pues si lo coloco ahí una resistencia de 6 ohmios, va a dejar pasar exactamente esos 2 amperes. Fíjense que son 3 instancias donde en una necesitaba calcular un voltaje, en otra una corriente y en otra una resistencia. La ley de Ohms me provee para todas ellas utilizando, si es para buscar voltaje, la forma de voltaje, si es para buscar corriente, la forma de corriente, y si es para buscar resistencia, pues la forma de resistencia. Uno dice, wow, pero entonces tengo que aprenderme esas 3 formas, ¿verdad? Es una sola fórmula y tiene 3, ¿verdad? Tiene 3 modalidades. Pues mira, yo puedo utilizar como un recurso, por ejemplo, este circulito que está aquí, y pongo aquí el voltaje, pongo aquí la corriente y pongo aquí la resistencia. ¿Ok? Entonces yo digo, pues si yo quiero calcular el voltaje, si quiero saber cómo era esta forma de voltaje, pues yo tapo voltaje y ¿qué me da? I por R. ¿Ok? Ahora, si lo que quiero es calcular la corriente, tapo la corriente y ¿qué me queda? V sobre R. Y si quiero calcular la resistencia, tapo aquí, ¿qué me queda? V sobre I. O sea que esto para un examencito de este material no tiene precio. Lo pongo así en la esquinita arriba. Usualmente cuando yo doy un examen presencial de este material, para que no la tenga que escribir en los pupitres y nada de eso, pues yo se lo pongo aquí en la primera hojita y ya todo el mundo tiene la información. Un pequeño chiste, ¿verdad? Del encierro de coronavirus, perdóname. Pero nada, pues aquí entonces tenemos el material que yo les estoy explicando a ustedes en el módulo de esta semana número 4. Y como les digo, lo vamos a utilizar no solamente para DC, sino para AC. O sea, lo estamos presentando aquí en AC, pero lo vamos a utilizar en ambas clases y mucho en DC, ¿verdad? Que lo vamos a estar viendo esto aplicado en la próxima semana. Y como último, no sé si ustedes están familiarizados con el examen, la revalida que ustedes tienen que coger para ayudante de perito electricista, y como perito electricista en ambos exámenes constan de 3 partes. Esas tres partes del examen de ayudante de perito y de perito electricista tiene 3 partes, y las 3 partes se llaman ley de Ohms, materiales eléctricos y leyes, y cada una tiene un valor aproximado del 33.3%, y 3.3%
y 33.3%. Lo que les estoy queriendo decir es que el material que nosotros estamos cubriendo este trimestre en las clases de LEI 1010 y 1020, la teoría, que es lo que yo les estoy enviando a ustedes, pues cubre el 33% de ese examen. O sea que ya tendríamos, después de este trimestre, con todo el material que yo les estoy dando a ustedes en teoría, no lo voten. ¿Por qué? Porque es básicamente, ahí estamos cubriendo el 33%, ya tenemos achocado el 33% del examen. Ok, lo vamos a estar repasando y quiera Dios que más pronto que tarde pues estemos ya en este trimestre o tal vez en los próximos trimestres en presencial, lo vamos a estar repasando bien chévere para que cuando llegue ese momento no tengan ninguna dificultad en pasar con mucho éxito esos dos exámenes. Pues nada, lo que me resta es desearle pues que pasen un feliz domingo de Pascua y que se mantengan seguros en sus hogares y con mucha salud para todos sus familiares. Así que nos estaremos viendo el próximo videito, en la próxima intervención. Lo único que quiero decirles es que para las tareas que tienen que hacer, tanto para el LEI 1020 como para el LEI 1010, si tienen alguna duda, me llaman, me mandan mensaje, me escriben al correo electrónico, pero no se queden con dudita. Nos vemos y que pasen linda tarde.